Bendiga a cada uno de ustedes que se ha dado cita en esta hora aquí en la casa de Dios. ¿Creen ustedes que estamos viviendo en el tiempo final? ¿O no? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo juega un rol importante en el tiempo final? La palabra de Dios menciona que el Espíritu Santo es el que convence de toda justicia, de verdad y de juicio, y que hace una obra especial para que muchas personas puedan acceder al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo Jesús. A tal punto que en la Biblia, en el tiempo final, en los eventos finales, cuando se cierra la puerta de la gracia, se menciona que el Espíritu Santo es retirado de la tierra. Pero cuidado, porque es una forma lingüística de decir que dejará de hacer un trabajo en los corazones del ser humano. Y ahí es donde viene la sentencia de Apocalipsis cuando dice: el que es justo, siga siendo justo. Pero el que es injusto, siga siendo injusto. En otras palabras, ya no habrá más oportunidad para aceptar, para arrepentirse, para entregar la vida a Cristo Jesús. Y eso está marcado y se llama el cierre de la gracia o el cierre de la puerta de la gracia, de la oportunidad que Dios ha dado a toda la humanidad durante todo este tiempo. Pero antes de que se cierre la puerta de la gracia, el Espíritu Santo va a trabajar, a actuar aún más fuerte en el corazón del ser humano. Pero lo va a hacer a través de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin? Por lo tanto, va a retirar el Espíritu Santo una vez que se cierra el tiempo de gracia, va a retirar su influencia salvífica de convencer de pecado al ser humano, pero no va a retirar su presencia de los hijos de Dios, porque estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Pero ¿por qué, hermanos, estamos comentando esto? Para no olvidar el trascendental papel y rol que juega el Espíritu Santo en el tiempo final. Porque si bien trabaja en los corazones de las personas que aún no han conocido a Jesús, pero también está prometido que será derramado el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios, para que muchos puedan ser salvos, pero a través de la testificación que la misma iglesia va a realizar en el tiempo final. A tal punto, hermanos, que Apocalipsis capítulo 18 dice: y se llenará toda la tierra con la gloria de Dios. Y esa gloria es la que Cristo Jesús en Juan capítulo 17 ora al Padre y le dice: te ruego que la gloria que tú me diste esté también en ellos. Y esa gloria, el Señor dice, para que sean uno y el mundo me conozca que tú me enviaste. Por lo tanto, nosotros necesitamos reflejar la gloria de Dios para que muchas personas puedan conocer a Cristo Jesús. Y no hay mejor oportunidad para ver la calidad de la luz cuando está en plena oscuridad. Pensemos en este aparato, ¿no? Un proyector. Y de pronto usted dice, o el vendedor le dice: no, si tiene esta calidad en lúmenes. Pero usted va a sacarle el mayor provecho y se va a destacar todas sus cualidades a plena luz del día o cuando está todo oscuro.
cuando está todo oscuro. Y la luz de Cristo, que es usted y yo, debe brillar en este mundo con el poder del Espíritu Santo. Pero adivinen cuándo es cuando más va a brillar la luz. En medio de la oscuridad. En medio del caos, de la aflicción y de todo lo que la Biblia nos menciona que va a ocurrir y está ocurriendo en nuestros tiempos. Por lo tanto, es la oportunidad que Dios nos da para brillar, pero necesitamos ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, y vamos a hacer un breve viaje por el Antiguo Testamento, porque es interesante que muchos atribuyen la persona, la presencia y el ministerio del Espíritu Santo a partir del libro de Hechos de los Apóstoles. Es más, hay textos que muchas veces pueden llegar incluso a confundirnos, porque dice Jesús, cuando estaba en el último día de la fiesta del agua, y se pone en pie allí en Juan capítulo 7 y dice, todo aquel que tenga sed, venga y beba del agua de vida gratuita. Y luego Juan hace un comentario en torno a las palabras de Jesús y él dice, y esto decía en relación al Espíritu Santo, porque aún no había venido el Espíritu Santo, dice Juan. Y el Señor dice, y el que bebe de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y decía esto en relación al Espíritu Santo. Y muchos creen que el Espíritu Santo está ausente en la vida de los hijos de Dios antes de cuando fue derramado en el aposento alto primero y después en la predicación de Pedro, ahí en el capítulo 2 de Hechos. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado incluso desde la creación del mundo. El asunto, hermanos, es que en el libro de Hechos fue derramado con un propósito especial, el cual en el pasado aún no estaba desarrollado, aún no estaba explícito, pero el Espíritu Santo sí estaba. En el libro de los Hechos es derramado para que la predicación del Evangelio de Cristo resucitado causara un impacto en los corazones de, primero, 3,000 personas, después 5,000, después 12,000 y después dice una gran multitud. ¿Por qué? Porque no se podían contar. Para que el efecto de la testificación, para cuando estaban aquellos hombres encarcelados y mientras cantaban y oraban, es decir, el Hijo de Dios hacía su parte, el Espíritu Santo estaba haciendo también su parte en el corazón del carcelero. Por esa razón el Espíritu Santo desciende mientras Cristo está siendo entronizado como Rey. El Espíritu Santo desciende, así como antiguamente el aceite, cuando el Rey era entronizado, era ungido, comenzaba en la cabeza y llegaba hasta los pies. El libro de Apocalipsis dice que cuando Cristo fue entronizado fue enviado el Espíritu Santo. Y da la impresión que toma esa figura Antiguo Testamento, que cuando Cristo es ungido en el santuario celestial como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el aceite que es el Espíritu Santo es derramado mientras la iglesia está dispuesta a predicar. Una conexión, el Espíritu Santo conecta el cielo con la tierra. Pero antes, entonces la pregunta ahora es, ¿cuál era el propósito del Espíritu Santo? Antes del derramamiento en el libro de Hechos, para que mientras la iglesia predicaba, testificaba, el Espíritu Santo obraba en los corazones de las personas. Entonces, ¿cuál era la obra? Acompáñame, vamos al libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo capítulo 31.
Versículos del 1 al 6. Éxodo capítulo 31. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo, dice el verso 7, de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Una de las tareas, hermanos, fundamentales en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo era llenar el corazón de las personas que estaban dispuestas a trabajar. Que tal vez da la impresión al mencionar los padres anteriores, da la impresión que hay algo innato. ¿Por qué? Porque al que le encanta y le gusta y le apasiona la música, lo más probable es que cuando tenga hijos y en casa haya un piano, una guitarra, un violín, una flauta, etcétera, ¿qué pase con esos hijos? ¿Qué cree usted que va a pasar con esos hijos? También les va a gustar, ¿qué cosa? La música. En lo personal, yo soy hijo de artesanos. Y cuando era adolescente, ni siquiera joven, mis padres ya me enseñaron a trabajar la artesanía. Y cuando ya era joven, 14, 15 años, trabajaba la artesanía y me iba por todo el borde costero de la zona donde vivíamos a vender por mayor. Eso sí, yo no vendía al detalle. A mí me gustaban las cosas más rápidas. Y así también me pude pagar los estudios, trabajando en la artesanía. Desde los 10 años me acuerdo que estábamos trabajando con papá y mamá, vendiendo artesanía en la playa, en un local, en un módulo. Y cuando muchas veces nos daba sueño, teníamos que dormir en una caja debajo ahí del mesón donde se atendía. Ellos nos heredaron el amor por las artes. Y cuando de pronto con mi esposa, con la familia vamos caminando y siempre hay lugares donde usted puede tener un souvenir. Yo miro todo aquello que venden en relación a aquella ciudad, aquel balneario, pero con los ojos de un artesano. Es lo que usted puede transmitir, es lo que usted puede legar a su descendencia. El gusto, la pasión por algo. Si a usted le gusta, y es muy común ver que un doctor tiene hijos, crecen y después entran a la universidad y adivinen qué estudian esos hijos. Estudian también para ser un médico, un doctor. Es decir, la Biblia está mencionando que existían 2 hombres, por supuesto que eran más, pero toma el ejemplo de 2 varones que eran hábiles. ¿En qué cosa, hermanos? En la artesanía. Dicho de paso, en la antigüedad ser artesano era algo topísimo, no como hoy en día. Se requería no solo habilidad, porque muchas cosas de las que se hacían eran trascendentales, no existía industrialización de las cosas y todo se hacía con manos habilidosas. Pero algo le faltaban a estos varones que eran del pueblo de Dios, eran parte del pueblo de Dios,
y que probablemente tenían un negocio, vamos a imaginar, no vamos a especular, tenían un negocio familiar y que lo habían desarrollado en la tierra de Gosén, ahí mismo, en Egipto, aún siendo esclavos. Y allí ellos preparaban tal vez utensilios domésticos, utensilios agrícolas. El texto, por supuesto, no lo dice, pero algo le faltaba en su vida. Pero ellos habían manifestado el deseo de servir a Dios y poner sus dones al servicio de Dios. Y mire lo que dice el texto. Verso 2. Mira, Dios le dice a Moisés: yo he llamado por nombre a Bezaleel. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios menciona eso mismo? Te he llamado por nombre y te he puesto. Es decir, aquí el Señor no solamente le dice esas palabras a un gran profeta, sino que también a un humilde artesano. Pero el Señor le está diciendo: yo te conozco, Bezaleel. Yo sé quién eres tú. No solamente sé la hermosura de las cosas que haces, sino también sé y conozco que tienes ganas y deseos de servir al Señor. ¿Y el Señor qué hace? Lo llama. Aquí no se trata, hermanos, de ofrecerse. Aquí el Señor, primero lo que tenemos que reconocer es que el Señor nos llama. Y lo llama por nombre. Y en la Biblia, cuando dice que Dios nos llama por nombre, es porque te está llamando a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras falencias. Porque cuando nosotros o alguien nos dice, Dios te está llamando, inmediatamente Satanás pone en nuestro corazón y en nuestra mente todas las cosas malas que tenemos, para frenar el llamado de Dios, para desactivar el llamado de Dios. Esa es la obra del diablo. Pero Dios nos llama por nuestro nombre. Y hoy tú estás aquí recibiendo el llamado de Dios por tu nombre. No estás aquí por casualidad. Dios te ha llamado porque te conoce, porque sabe cuáles son tus luchas, tus problemas, pero también cuáles son tus habilidades. Y el Señor no solamente nos regala un llamado inmerecido, sino que el texto continúa diciendo, verso 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Qué maravilloso, hermanos. Qué lindo este texto, porque dice que Dios no solamente te llama, sino que también, ¿qué hace? Te llena del Espíritu Santo. No a medias. Oh, no, lo que pasa es que Joel comete estos pecados, tiene este problema, por lo tanto le voy a dar un poquito de Espíritu Santo. ¿Dice eso el texto bíblico? Que el Señor, porque nos conoce por nombre, porque sabe las luchas, porque sabe cuáles son nuestros problemas, entonces automáticamente nos llena del Espíritu Santo, porque es la única forma de vencer. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué nos da? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Cuál es el orden? Miren el orden, qué importante. Primero, sabiduría. Segundo, inteligencia. Sabiduría e inteligencia son la misma cosa. Hoy en día existe la inteligencia emocional, artificial. Inteligencia artificial. Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Se acordaron de ese texto, no? Que la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la sabiduría, hermanos, es la capacidad de discernimiento. No es tener toda la respuesta como ChatGPT. Eso no es la inteligencia que Dios quiere que tengamos. Aunque mejor que el ChatGPT, lo mejor es la Biblia y el Espíritu Santo.
Pero la sabiduría es la capacidad de discernir. ¿Qué más le dio el Señor? Sabiduría, inteligencia, ¿qué más? Ciencia. Es decir, conocer aquellas cosas que ocurren alrededor. Y por último, arte. ¿Qué era? Hombre llamado por Dios, ¿qué era? Artesano. Y lo último que le da el Señor es habilidad en las artes. Alguien podría decir, hey, el Señor te está llamando, ven. Y te va a dar ¿qué cosa? Habilidad de las artes. Pero fíjense que ese no es el primer propósito. En otras palabras podríamos entender este texto, que antes que Dios viera la habilidad manual en las manos del artesano, vio el corazón. Porque primero le da sabiduría e inteligencia. Y eso no actúa simplemente en las manos, actúa en el corazón. Pero termina todo lo que el Señor le da una vez que es lleno del Espíritu Santo, dándole, perfeccionando, tomando ese diamante en bruto, que son las habilidades naturales que cada uno de nosotros tiene. Yo pregunto, ¿quién aquí? No, voy a hacer aquí una discusión, una pelea pública. Casi digo, ¿quién hace las mejores pupusas? Pero usted tiene habilidades, hermana, ¿sí o no? ¿Cuál es su habilidad? ¿Cuál es su habilidad? Hermano, ¿cuál es su habilidad? Hace semanas atrás conversaba con mi hermano allá atrás. Me decía, pastor, 25 años manejando aquí en Toronto. ¡Wow, hermano! Yo 1 año y medio ya no quiero más. El enemigo quiere hacernos creer que tú y yo no tenemos nada para que ofrecerle al Señor. O porque ya estamos muy cansados, enfermos o viejos. Pero la verdad que Dios, antes de mirar las manos de Bezaleel, miró su corazón. Lo llama por nombre, llena del Espíritu Santo, para que aquello que él tenía, que eran las artes, la artesanía, en las manos de Dios, fuera parte del equipo que fue seleccionado por Dios para llevar a cabo una obra tan importante como la de Aarón y sus hijos. Porque muchos dicen, el templo quedó terminado y ahora se inaugura y es dedicado a Aarón, sus hijos, para que pueda funcionar. Y muchas veces la Biblia no pone el foco en aquellos como Bezaleel, que siendo humildes, pero consagrados a Dios, permitieron que el santuario fuera construido. Por lo tanto, el propósito en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo es otorgar sabiduría, conocimiento, perfeccionar habilidades que la vida te ha dado, pero que en las manos de Dios es tan importante como la obra de un sumo sacerdote, de un sacerdocio de los levitas. Porque ¿qué sería de la construcción del santuario sin la obra de estos hombres? En el libro de Génesis encontramos otro ejemplo. En el capítulo 41, Faraón reconoció en José lo siguiente: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Por un lado está este desconocido hombre llamado Bezaleel con su amigo Aholiab, los cuales fueron llenos del Espíritu de Dios en sabiduría y entendimiento. Pero antes el mismo Faraón, con toda su cultura idolátrica, le dice a José, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, verso 39 del capítulo 41 de Génesis, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
Y aquí vemos el contraste entre el sonido del martilleo del artesano y las palabras del joven José frente a Faraón. Los dos fueron importantes porque los dos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice Daniel 1:17? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué dice Deuteronomio acerca de Josué? Fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron. Aquí vemos, hermanos, hasta ceremonias de imposición de manos para ser lleno del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento muestra la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, demostrando que todos son necesarios para la obra de Dios, para construir el pueblo de Dios, pero que tiene que ser una obra espiritual. Si no es una obra espiritual, ¿de qué me sirve ser experto en esto o en esto otro? Si no estoy lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, y vamos a ir rápidamente, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Efesios 4 y en 1 Corintios 12, reconoce que los dones espirituales se originan en el Padre y el Hijo y son impartidos a cada persona, y el Espíritu Santo los reparte a cada uno como quiere. ¡Qué extraordinario, hermanos! Porque el mismo Espíritu Santo que llenó el corazón de aquellos hombres simples como Bezaleel o importantes como José, es el mismo Espíritu Santo que ahora se presenta a la iglesia, que ya había dado evidencia en la predicación de Pedro en el Pentecostés, de que estaba allí para que otros pudieran conocer a Cristo Jesús. Pero inmediatamente comenzó una obra también dentro de la iglesia. Allá leíamos en el pasado, en el Antiguo Testamento, que Dios llamó por su nombre, y ahora el Espíritu Santo entregando los dones espirituales a cada persona como a Él le parece. Es decir, el Espíritu Santo escudriña nuestra mente, nuestro corazón, no solamente nuestras habilidades, sino nuestra disposición. Y de acuerdo a eso nos otorga a todos dones espirituales. ¿Cuál es su don espiritual? Esa es otra pregunta que no la vamos a intentar resolver ahora. Pero todos tenemos un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Puede ser una habilidad que usted heredó de sus padres. Esta semana mi esposita hizo algo muy rico, que no hacía hace muchos años, pero ella la aprendió de otra persona y lo fue elaborando. Y si esa habilidad se transforma para llevar un regalo a alguien, es una habilidad culinaria que se transforma en un don espiritual. ¿Cuál es su habilidad? El don espiritual puede venir de un talento desarrollado a través de la vida, pero que cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón, ese talento ahora tiene un foco claro, tiene un objetivo claro. No es simplemente comer rico, es ahora pensar en cómo testificar y alcanzar a otras personas a través de aquello que aprendí, que desarrollé, pero que ahora con el Espíritu Santo se transforma en un don espiritual. Por otro lado, también un don espiritual es un regalo. Literalmente eso significa en el idioma que Pablo escribió. Es un regalo de Dios.
no lo recibí por heredad, no me lo enseñaron mis padres, no era tradición en mi familia, no lo vi en YouTube y lo fue perfeccionando, sino que es algo que Dios me regala. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando tú y yo entregamos la vida a Cristo Jesús a través del bautismo. Y el Señor nos regala un don espiritual o dones espirituales para ponerlo al servicio de Él. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos. La pregunta es, ¿habrá algún requisito para recibir o no los dones espirituales y ponerlos al servicio de Dios? Miren lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 9. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Vamos a leer este texto que muchas veces lo leemos solito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Se acuerdan que siempre leemos este texto, no? Pero lo leemos como un texto de que Dios tiene preparado algo para nosotros, el reino de los cielos, y que es imposible intentar descubrir, imaginar, entender cómo será. La verdad es que la Biblia nos revela el cómo será para nuestro entendimiento. Lo que Pablo quiere aquí es contrastar. El verso 9 dice que los ojos, que los oídos, que el corazón y la mente del ser humano no alcanzan a descifrar lo que Dios ha preparado para los que aman a Dios. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, solamente los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios pueden discernir las cosas que Dios ha preparado en el reino de los cielos para sus hijos. Porque el único que conoce y puede escudriñar a Dios, ¿qué dice Pablo? Es el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, discernimiento, lo que Dios nos ha concedido. Ahí está la clave. Es exactamente lo mismo que decía Éxodo 31. La sabiduría que se le dio a aquellos hombres en el pasado era discernimiento espiritual, para que entendieran que la obra que ellos estaban haciendo, que ellos estaban sirviendo en el ministerio del tabernáculo, ellos pudieran discernir que era la obra más solemne que Dios les había encomendado. Claro, es fácil creer que solamente era la obra de Aarón y sus hijos, pero ese hombre con un martillo en la mano, esa mujer con una aguja y un hilo, pudieron comprender, gracias a que fueron llenos del Espíritu Santo, de que esa obra era una obra solemne. Y acá el requisito, dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu de Dios. Y si recibimos el Espíritu de Dios, podemos discernir no solamente las cosas que Dios ha preparado, no solamente el tiempo en el cual estamos viviendo, sino el servicio que Dios quiere que nosotros entreguemos. Porque si estás aquí es porque Dios te ha llamado por nombre.
no es simplemente porque tienes habilidades. Es porque Dios nos ha dotado de esa sabiduría para discernir, la cual el enemigo quiere borrar de nuestra mente, para entender de que tú y yo somos importantes en la obra de Dios. Y Pablo, ¿cómo lo resume? ¿Cómo lo termina? Y dice, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué extraordinario, hermanos. Porque sabemos que estamos en el tiempo final. Sabemos que el Espíritu Santo va a jugar un papel muy importante en la predicación del Evangelio. Pero de acuerdo al modelo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no está solo para que personas se arrepientan y conozcan de Jesús. No está solo para que nos ayude en la testificación, para que no seas tú ni yo, sino que sea Cristo que brille. Tremenda obra del Espíritu de Dios, sino que también está para que tú y yo aceptemos el llamado que Cristo Jesús te hace por nombre, para venir y servir en su obra. Pero para eso se requiere primero recibir el Espíritu Santo. Porque si no lo disciernes de forma espiritual, ¿saben lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar lo siguiente. Qué bueno que está terminando este año, porque ya estoy cansado. Porque ser director de este departamento no ha sido lo mejor, porque los hermanos son porfiados, no quieren hacer caso. No, pastor, el próximo año yo me quiero tomar un año sabático. Por favor, no me propongan para nada. Y discúlpenme que sea sincero, pero es todos los años escuchamos lo mismo. Y de alguna forma el Señor nos permite y nos da derecho a pataleo. Si el mismo Jesús dijo, Padre, por favor, esto yo no lo quiero. Pero si tú me estás llamando, que se haga tu voluntad. El Señor te está llamando, querido hermano, querida hermana. Primero, para que seas lleno del Espíritu Santo. Porque la obra que Dios nos ha llamado a hacer no es organizar programas, sino es con discernimiento espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo, servir al Señor de todo corazón. A mí no me cabe la duda de que Bezaleel terminaba cansado, de que Josué terminaba muchas veces agotado, de que José muchas veces tal vez decía, incluso estando en la cárcel, que humanamente tal vez se cuestionaba si por qué había aceptado la función que Dios le había permitido. Porque así somos humanamente. Así dice el texto que Moisés se excusó, Señor, yo no sé hablar. Jeremías pasaba lamentándose. Nehemías le dice al Señor, Señor, soy un niño. El Señor escucha nuestras excusas. Pero luego el Señor nos dice, escucha la voz, escucha mi voz del Espíritu Santo. Hermanos queridos, estamos en la etapa y en la época en donde la iglesia se detiene para pensar, para orar, para elegir
a los líderes que liderarán la iglesia el próximo año. La primera tarea es pedir que el Señor nos llene de su Santo Espíritu. Porque es tentador decir muchas veces, ese hermano es bueno, esa hermana es muy buena. Pero tal vez estamos mirando solamente su habilidad de las artes. Pero ¿te acuerdas que estaba en el último lugar en el listado? Primero, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia. Y hoy en día trabajar con más personas, porque la idea es que toda la iglesia está involucrada. No estoy hablando simplemente de un cargo directivo. Todos necesitamos decirle, Señor, aquí estoy. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Es una obra espiritual. No tiene que ver con simplemente yo sé hacer esto y por qué la iglesia me elige, yo necesito trabajar en esto. Se trata de un servicio a Dios. La verdad que yo quiero cerrar aquí. Esta es la mitad del sermón. Pablo menciona en Efesios, en Primera de Corintios. Dicho de paso, hermanos, Corinto era una iglesia muy, muy problemática. Y sus problemas eran no doctrinales, sino interpersonales. Y cuando Pablo se da cuenta, incluso que sus problemas interpersonales los llevaban a los tribunales, cuando habían problemas morales dentro de la misma iglesia y las familias de la iglesia, ¿sabe lo que el apóstol Pablo habla? Del principal de todos los dones que el Espíritu Santo le otorga a la iglesia. ¿Se acuerda ahí en 1 Corintios 13 qué dice? ¿De qué habla? Del amor. De no olvidarnos que el Espíritu Santo nos ha llamado para poner nuestra vida al servicio de Dios. Una iglesia que no se involucra en el servicio a Dios comienza a generar problemas. Comienza la ociosidad espiritual, comienza a traer problemas de toda índole. Desde las teológicas, doctrinales, interpersonales, de toda índole. Y ahí donde aparecen los grupos, aquí, allá, que este me cae mal y esto, porque esa es la obra que Satanás comenzó en el cielo. Pero si nuestro mayor objetivo, insisto, no son programas, sino que es alcanzar más personas para el reino de los cielos, ¿sabe lo que va a ocurrir? Por supuesto que vamos a tener problemas. Pero cuando algo nos apasiona, cuando algo consume y nos desgasta en el buen sentido de la palabra, entonces cualquier tipo de problema puede ser solucionado. El Señor aquí ha entregado hermosos dones espirituales. Y la parábola dice que cuando vino el Señor, al que le entregó 5, trajo 10. Al que le entregó 2, trajo 4. Pero al que le entregó un talento, lo enterró, lo escondió. A los otros 2 les dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando viene aquel que había recibido un talento, un don, pero lo quiso enterrar, quiso quedarse cómodo sentado en el templo, en la banca, y que así sea su experiencia espiritual cada sábado. Y cuando vino el Señor, aquí está lo que me entregaste, está tal cual como me lo entregaste. El Señor le dirá, mal siervo infiel, no has sido fiel. Y la orden es que es tomado, echado fuera. Y en ese contexto está este texto que dice, donde es el lloro y el crujir de dientes. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado por nombre. Porque nunca llamas a los mejores, a los más sabios.
ni a los más fuertes, sino que llamas a aquellos que están dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo. Danos discernimiento espiritual, que tu palabra le llama sabiduría y ciencia, inteligencia. Que no es simplemente para entender las ciencias de este mundo, sino para poder discernir el tiempo en el cual estamos viviendo, el lugar en el cual estamos viviendo y el papel, Señor, que tú quieres que cada uno pueda desempeñar. Como un acto simbólico, hemos marcado, Señor, dónde y cómo nos gustaría servirte. Permite que el Espíritu Santo nos pueda seguir capacitando. Que Él sea el que nos llene de amor por Cristo Jesús y que este sea el móvil, lo que nos motive para servirte en las múltiples áreas que podemos, Señor, hacerlo aquí en tu iglesia. Querido Dios, bendice a nuestros hermanos de más experiencia, de más edad. Gracias por su guía, por su experiencia, por su sabiduría, porque son hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo. Y como lo hiciste con Daniel, como lo hiciste, Señor, con Juan, con Caleb a los 85 años. Permite que cada uno de nuestros hermanos de avanzada edad sientan, Señor, que aún tú les llamas porque son muy amados y útiles para la predicación del Evangelio. Hasta el más pequeño, Señor, hasta los niños más pequeños, llénanos de tu Santo Espíritu. Bendícenos, Señor. Ahuyenta todo aquello que nos desune. Únenos como iglesia. Danos, Señor, la renovación de nuestras fuerzas. Que no tengamos ningún argumento ni excusa para aceptar el llamado que tú nos has hecho. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, para que aquí en Toronto pueda predicar el Evangelio por testimonio. Y el mismo Espíritu Santo que nos llena y nos capacita, pueda ser el que esté hablando a los corazones de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Para que en medio de las tinieblas de este mundo podamos brillar por la obra del Espíritu Santo y te puedan conocer y aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas. Aquí estamos, Señor, nos entregamos a ti. Aquí están nuestras manos, Señor, que te pueden servir. No somos los mejores, pero en Cristo Jesús lo insensato lo transformas en sabio, lo débil lo transformas en fuerte y lo natural, lo carnal lo transformas en espiritual. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.